El filósofo romano Epicteto, quien pasó gran parte de su vida como esclavo, escribió una vez: «No son los hechos los que perturban a los hombres, sino los juicios que los hombres hacen sobre los hechos». Pero, ¿y si te dijera que tu obsesión por controlar el futuro, por eliminar toda incertidumbre de tu vida, es precisamente lo que te mantiene prisionero de tu propia mente? Hoy descubrirás por qué Michel de Montaigne, el padre del ensayo moderno, consideraba que aceptar la incertidumbre no era una derrota, sino la llave maestra hacia una vida extraordinaria. Lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre el control, la seguridad y lo que realmente significa vivir plenamente. Desde que nacemos, nos programan para creer en una mentira fundamental que ha capturado a la humanidad durante milenios. Nos enseñan que la vida exitosa es aquella que podemos predecir, controlar y planificar hasta el último detalle, como si fuéramos arquitectos divinos de nuestro propio destino. Esta ilusión comenzó en los albores de la civilización. Los antiguos babilonios crearon los primeros sistemas de predicción del futuro, leyendo las entrañas de animales sacrificados. Los egipcios construyeron pirámides que desafiaban el tiempo, creyendo que podían controlar incluso la muerte. Los griegos desarrollaron complejos sistemas filosóficos para explicar y predecir cada aspecto de la existencia humana. Pero la obsesión moderna por el control ha alcanzado niveles nunca antes vistos en la historia. Observa tu propia vida por un momento. ¿Cuántas horas has perdido preocupándote por situaciones que nunca ocurrieron? ¿Cuánta energía has gastado construyendo planes perfectos que la realidad destruyó en cuestión de días? ¿Cuántas noches has pasado despierto, tu mente corriendo como un hámster en una rueda, analizando cada posible variable de un futuro que aún no existe? El sistema educativo moderno, heredero directo de la revolución industrial, te enseñó que cada problema tiene una solución exacta, que el mundo funciona como una máquina gigantesca donde cada engranaje puede ser ajustado y controlado. Te dijeron que si memorizabas las fórmulas correctas, si seguías los pasos adecuados, podrías reducir la complejidad infinita de la existencia a simples ecuaciones predecibles. Tus padres, condicionados por generaciones de esta misma programación, te transmitieron la creencia de que si trabajabas duro y seguías las reglas establecidas, tendrías una vida predecible y segura. Te vendieron la promesa de que podrías construir muros lo suficientemente altos para mantener alejada la incertidumbre, como si fueras un general medieval fortificando un castillo contra un enemigo invisible. La sociedad contemporánea ha perfeccionado esta ilusión hasta convertirla en una religión secular. Te vendió la idea de que el éxito se mide por tu capacidad de eliminar las variables desconocidas de tu existencia. Que un hombre exitoso es aquel que ha domesticado completamente su entorno, que ha reducido la vida a una serie de procesos optimizados y resultados garantizados. Mira a tu alrededor. Vivimos en una época donde tenemos aplicaciones para controlar la temperatura de nuestras casas desde el otro lado del mundo, algoritmos que predicen nuestros deseos antes de que los sintamos, sistemas de seguimiento que monitorizan cada aspecto de nuestra salud física. Hemos creado la ilusión más sofisticada de control que la humanidad haya conocido jamás. Pero déjame contarte algo que los antiguos filósofos griegos ya sabían hace más de 2000 años, algo que Heráclito expresó cuando dijo que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Esta búsqueda obsesiva de certeza no es solo fútil, es la raíz de todo sufrimiento humano. Piénsalo honestamente. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente relajado? ¿Cuándo dejaste de revisar compulsivamente tu teléfono como un adicto buscando su próxima dosis de certeza? ¿Cuándo dejaste de planificar cada conversación importante como si fueras un diplomático negociando un tratado de paz? ¿Cuándo dejaste de ensayar mentalmente escenarios futuros que probablemente nunca sucederán, interpretando el papel de director, actor y crítico en una obra de teatro que solo existe en tu cabeza? La verdad incómoda es que hemos construido una civilización entera basada en la ilusión del control, como constructores de castillos en el aire que se convencen de que sus estructuras etéreas son sólidas como la roca.
Creemos que podemos domesticar el caos fundamental del universo, que podemos convertir la vida en una ecuación matemática donde cada variable está bajo nuestro dominio absoluto. Nos hemos convertido en adictos al control, y como todos los adictos, necesitamos dosis cada vez mayores de nuestra droga para sentirnos seguros. Un plan de 5 años ya no es suficiente. Necesitamos planes de 10, de 20 años. Una cuenta de ahorros ya no basta. Necesitamos seguros sobre seguros, respaldos de respaldos, contingencias para nuestras contingencias. Y sin embargo, aquí estás, ansioso, agotado, constantemente luchando contra una realidad que se niega tercamente a ajustarse a tus planes perfectos, como un océano que ignora los gritos desesperados de un náufrago exigiendo que las olas se calmen. Pero existe otro camino, un camino que los estoicos conocían cuando Marco Aurelio escribía sus reflexiones en los campos de batalla de Germania, que los sabios taoístas practicaban en las montañas brumosas de la antigua China y que Michel de Montaigne perfeccionó en su torre de piedra circular en el château de su familia, en la región francesa de Périgord, durante el turbulento siglo XVI. Imagina por un momento esa torre. Montaigne había mandado grabar en las vigas de madera del techo 57 sentencias en latín y griego, recordatorios constantes de la sabiduría antigua. Allí, rodeado de más de 1000 libros, este hombre extraordinario pasaba horas contemplando no las certezas, sino las dudas. No las respuestas, sino las preguntas. No lo que sabía, sino los vastos océanos de lo que no sabía. Michel Ayquem de Montaigne no era un filósofo de torre de marfil. Era un hombre que había experimentado la brutalidad cruda de la existencia. Había perdido a su mejor amigo, Etienne de la Boétie, el único ser humano que realmente comprendía su alma, cuando ambos tenían apenas 30 años. Había vivido las guerras de religión que desgarraron Francia. Había visto cómo la muerte visitaba su casa repetidamente, llevándose a 5 de sus 6 hijos. Había enfrentado plagas que diezmaban ciudades enteras. Había sobrevivido a intentos de asesinato. Había experimentado la constante proximidad de la muerte. Y fue precisamente en medio de esta devastación que Montaigne llegó a una conclusión que desafiaría los cimientos de la filosofía occidental. La incertidumbre no es el enemigo de una vida plena, no es un obstáculo que debemos superar, no es una enfermedad que debemos curar. La incertidumbre es la condición fundamental de la existencia humana, y luchar contra ella es como intentar detener el viento con las manos desnudas. Escucha esto con atención, porque va a cambiar tu perspectiva para siempre. El sufrimiento no viene de los eventos inciertos que ocurren en tu vida. Los terremotos, las pandemias, las crisis económicas, los corazones rotos, las oportunidades perdidas. Estos no son la fuente de tu dolor. El sufrimiento viene de tu resistencia a esa incertidumbre, de tu negativa a aceptar que la vida es fundamentalmente impredecible. Es como si estuvieras nadando en un océano tormentoso, y en lugar de aprender a flotar y moverse con las corrientes, te empañaras en mantener una posición fija, gastando toda tu energía luchando contra las olas. El océano no es malvado, simplemente es oceánico. Las olas no tienen intención de ahogarte, simplemente son ondas de energía siguiendo las leyes naturales del movimiento. Montaigne escribió en sus ensayos, ¿qué sais? ¿Qué sé yo? Estas 3 palabras simples, grabadas en una medalla que llevaba consigo, contienen más sabiduría práctica que miles de libros de autoayuda modernos, más poder transformador que décadas de terapia psicológica, más liberación que cualquier sistema de creencias dogmático. Porque cuando finalmente admites con humildad radical que no sabes, cuando aceptas con elegancia que no puedes controlar, cuando te rindes completamente a la incertidumbre fundamental de la existencia, algo que solo puede describirse como mágico sucede. Te liberas, no de la incertidumbre, sino de la necesidad de luchar contra ella. Déjame explicarte la paradoja más profunda y contraintuitiva de la existencia humana. Una verdad que los místicos han susurrado durante milenios y que la ciencia moderna está apenas comenzando a comprender.
Cuanto más intensamente intentas controlar tu vida, menos control real tienes. Cuanto más fieramente luchas contra la incertidumbre, más poderosa e invasiva se vuelve sobre ti. Es exactamente como tratar de agarrar agua con las manos. Observa este fenómeno por un momento. Cuando aprietas los puños desesperadamente, tratando de capturar cada gota, el agua se escapa violentamente entre tus dedos, dejándote con las palmas vacías y los nudillos blancos de tensión. Pero cuando abres las palmas con gracia, cuando permites que el agua fluya naturalmente a través de ellas, puedes sostenerla, incluso dirigirla, guiar su movimiento con sutileza y elegancia. Los neurocientíficos modernos han descubierto algo que habría fascinado a Montaigne. El cerebro humano, esa obra maestra de 3 libras de tejido neural que corona tu sistema nervioso, consume aproximadamente el 25% de toda tu energía diaria. Para ponerlo en perspectiva, tu cerebro pesa solo el 2% de tu cuerpo, pero devora 1/4 de todas las calorías que consumes. ¿Y sabes en qué gasta la mayor parte de esa energía preciosa? No en crear, no en amar, no en experimentar la belleza del momento presente. La gasta en un proceso fútil y exhaustivo, tratar de predecir y controlar futuros que nunca sucederán tal como los imaginas. Estás literalmente agotando tu sistema nervioso, luchando contra fantasmas, desgastando los circuitos más sofisticados del universo conocido en una batalla contra enemigos que existen solo en tu imaginación. Montaigne entendió algo que la psicología moderna tardó siglos en descubrir, algo que los laboratorios de neurociencia están apenas comenzando a validar con sus escáneres cerebrales y estudios longitudinales. La aceptación radical de la incertidumbre no te convierte en pasivo, no te transforma en una víctima indefensa del destino. Por el contrario, te convierte en lo que el matemático libanés Nassim Taleb llamaría 4 siglos después antifrágil. Taleb acuñó este término revolucionario para describir sistemas que no solo resisten el caos y la volatilidad, sino que se fortalecen con ellos, que prosperan en medio de la turbulencia. Piensa en el sistema inmunológico humano. No evita completamente los patógenos, sino que los usa para volverse más robusto. Piensa en los músculos. No crecen en la comodidad, sino cuando son desafiados por la resistencia. Piensa en los bosques. No son destruidos por los incendios naturales, sino renovados por ellos. Y eso es exactamente lo que sucede cuando dejas de luchar inútilmente contra la incertidumbre y empiezas a danzar con ella como un maestro de tango que abraza a su pareja en lugar de intentar dirigir por fuerza cada movimiento. Permite que te comparta los 3 principios fundamentales que Montaigne desarrolló durante décadas de contemplación profunda. Principios que él vivió en carne propia mientras navegaba las aguas traicioneras de una época tan turbulenta como la nuestra. Primer principio: la humildad epistémica. La sabiduría de saber que no sabes. Montaigne comprendió algo que los grandes científicos como Newton y Einstein redescubrirían siglos después: que el conocimiento humano es fundamentalmente limitado, no porque seamos estúpidos o negligentes, sino porque la realidad es infinitamente más compleja, sutil y matizada que cualquier modelo mental que podamos construir. Imagina que tu mente es como un mapa útil para navegar por tu ciudad natal, para encontrar el camino al trabajo, para llegar a casa de un amigo. Pero aquí está el problema que la mayoría de las personas nunca comprende. El mapa nunca es el territorio. El mapa es solo una representación simplificada, una abstracción útil pero incompleta de una realidad infinitamente más rica. Los antiguos cartógrafos medievales, cuando llegaban a los límites de su conocimiento geográfico, escribían en los bordes de sus mapas: «Aquí hay dragones». No porque realmente creyeran en dragones, sino porque reconocían humildemente los límites de su conocimiento. Montaigne vivía perpetuamente en esa frontera, reconociendo que en casi todo lo importante de la vida estamos en territorio de dragones. Cuando finalmente aceptas que no sabes, que tus certezas más profundas podrían ser simplemente ilusiones sofisticadas,
dejas de vivir en la prisión claustrofóbica de tus propias certezas falsas. Te vuelves curioso en lugar de dogmático, como un niño que descubre el mundo por primera vez. Te vuelves flexible en lugar de rígido, como un bambú que se dobla con el viento en lugar de quebrarse. Segundo principio, el presente perpetuo, el único momento real. Aquí está una verdad que cambiará fundamentalmente tu experiencia de la ansiedad. La incertidumbre solo existe en relación al futuro. En este momento exacto, mientras escuchas estas palabras, mientras el aire entra y sale de tus pulmones, mientras tu corazón late con su ritmo ancestral, no hay incertidumbre. Hay solo lo que es. Hay solo la realidad inmediata, palpable, innegable de la hora. Montaigne pasaba horas en su torre observando sus propios pensamientos, como un científico estudiando especímenes bajo un microscopio, no para controlarlos o juzgarlos, sino para comprenderlos con una curiosidad desapasionada. Descubrió algo que los maestros Zen habían enseñado durante siglos, que cuando te anclas completamente en el presente, cuando tu atención se enfoca como un láser en el aquí y ahora, la ansiedad por el futuro simplemente desaparece. No es misticismo New Age ni pensamiento mágico. Es neurociencia práctica y verificable. El córtex prefrontal, esa región de tu cerebro responsable de la planificación obsesiva y la preocupación crónica, literalmente se calma cuando te enfocas completamente en la experiencia presente. Los escáneres de resonancia magnética lo muestran claramente. Cuando estás verdaderamente presente, tu cerebro entra en un estado de coherencia y tranquilidad que los neurocientíficos llaman atención plena sostenida. Es como si tu mente fuera un lago agitado por vientos constantes. Cuando dejas de crear ondas con tu resistencia al momento presente, las aguas se calman naturalmente, volviéndose cristalinas y reflejando perfectamente el cielo. Tercer principio, la elegancia de la adaptación. La gracia bajo presión. Montaigne observó algo que los biólogos evolutivos confirmarían siglos después. En la naturaleza, los organismos más exitosos no son los más grandes ni los más fuertes, sino los más adaptables. Los árboles más majestuosos no son aquellos con troncos rígidos como hierro, sino aquellos con ramas flexibles que danzan con las tormentas en lugar de resistirlas. Durante las guerras civiles francesas, mientras otros nobles se aferraban desesperadamente a sus certezas políticas y religiosas, Montaigne desarrolló lo que él llamaba flexibilidad de espíritu. Podía navegar entre católicos y protestantes, entre realistas y rebeldes, no porque fuera un oportunista sin principios, sino porque había comprendido que la rigidez mental es una forma de muerte espiritual. Las personas más resilientes que Montaigne conoció no eran aquellas que tenían planes perfectos e inquebrantables, sino aquellas que podían adaptarse graciosamente cuando esos planes fallaban, que podían pivotar con elegancia cuando la realidad les presentaba obstáculos inesperados. Y aquí está el secreto que literalmente cambiará tu vida si lo comprendes profundamente. Cuando dejas de aferrarte desesperadamente a resultados específicos, cuando sueltas la muerte grip de tus expectativas, desarrollas lo que los psicólogos cognitivos llaman flexibilidad cognitiva. Te vuelves como el agua de Lao Tzu, siempre encontrando un camino, siempre fluyendo hacia tu destino, pero nunca quebrándose contra los obstáculos. El agua no lucha contra la montaña, la abraza, la acaricia, la erosiona pacientemente durante milenios hasta que la montaña se convierte en valle. El agua no se enfurece contra las rocas, las utiliza para crear música, para formar cascadas, para esculpir cañones de belleza inconcebible. Montaigne escribió una frase que contiene toda la sabiduría que necesitas para liberarte de la tiranía de la ansiedad. Mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Trae esa frase de nuevo. Déjala penetrar en tu conciencia como miel en agua tibia. Estás sufriendo ahora mismo por futuros imaginarios, por conversaciones que nunca tendrás, por fracasos que nunca experimentarás, por pérdidas que nunca ocurrirán. Mientras tanto, pierdes la única vida real que tienes.
esta ahora en este momento irrepetible e irreemplazable. Los estudios longitudinales de Harvard sobre la felicidad, que han seguido a miles de personas durante más de 80 años, han demostrado algo que Montaigne intuía. Las personas más satisfechas y realizadas no son aquellas que tienen vidas más predecibles o controladas, sino aquellas que han desarrollado la capacidad alquímica de encontrar significado y propósito incluso en medio de la incertidumbre, que pueden extraer oro de la experiencia humana más mundana. Porque aquí está la verdad final, la revelación que corona toda esta exploración. La incertidumbre no es un error en el software de la vida, no es un bug que necesita ser arreglado, no es una imperfección en el diseño del universo. La incertidumbre es el sistema operativo de la realidad, es la fuente de toda creatividad, de todo crecimiento, de toda posibilidad, de toda magia que hace que la vida valga la pena vivir. Si estas palabras han resonado en lo más profundo de tu ser, si sientes que algo fundamental ha cambiado en tu comprensión de lo que significa vivir plenamente, entonces tienes una decisión que tomar. Puedes cerrar este video y regresar a tu vida de siempre, luchando día tras día contra la incertidumbre natural de la existencia, agotándote en una batalla que nunca podrás ganar. O puedes tomar la decisión de embarcarte en el viaje más transformador de tu vida. Aprender a danzar con la incertidumbre en lugar de luchar contra ella. Si eliges el segundo camino, si estás listo para unirte a aquellos que han descubierto los secretos más profundos de la sabiduría humana, entonces suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque lo que acabas de escuchar es solo el comienzo. En los próximos videos, te llevaré aún más profundo en los laberintos de la filosofía práctica. Exploraremos las enseñanzas de los estoicos sobre el poder personal, los secretos de los existencialistas sobre la creación de significado, las revelaciones de los neurocientíficos sobre la naturaleza de la conciencia. Pero más importante aún, te mostraré exactamente cómo aplicar esta sabiduría milenaria en tu vida cotidiana. Cómo transformar cada desafío en una oportunidad de crecimiento, cada incertidumbre en una aventura, cada momento de caos en una posibilidad de evolución. Déjame en los comentarios, ¿cuál es la incertidumbre más grande que enfrentas en este momento de tu vida? No para que busquemos una solución fácil, sino para que empecemos a verla desde esta nueva perspectiva. Y recuerda las palabras inmortales de Montaigne, que sais-je, qué sé yo. En esa humildad radical, en esa aceptación profunda de lo desconocido, encontrarás la libertad que has estado buscando toda tu vida. Hasta el próximo video. Mantente curioso, mantente valiente y mantente abierto a los misterios infinitos de esta existencia extraordinaria.